Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí comienza nuestro encuentro matinal. Bienvenidos. La reflexión para hoy titula Bautismo en Espíritu Santo y en fuego. El texto bíblico es Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Y ya también, decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Bajo sus escrutadoras palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando: ¿qué pues haremos? Él contestó: el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe de su arrepentimiento. En su vida debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos matará a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a sus instrucciones, muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer.
Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir, Cristo Jesús. Qué alegría me da pensar que tengo un Dios que me ama con amor eterno, que me cuida, que me insta a buscarle, a arrepentirme de mis pecados. Pero no solamente eso, sino que está dispuesto a perdonar mis culpas, a limpiarme de toda maldad, a tomar mis pecados y a volverlos tan resplandecientes como la blanca lana. Qué hermoso es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no ve nuestro pecado, sino que ve el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y cuando nosotros nos arrepentimos, nos considera sus hijos. Qué hermoso es Dios, que cada día envía a su Espíritu Santo para que en nuestra mente haga siempre un llamado de dependencia total del reino de los cielos. Qué hermoso es Dios, que usa todos los recursos que tiene a su alcance para buscar nuestra salvación, nuestra redención, para que nosotros querramos estar cerca de Él. Nos enamora, nos conquista, busca cada día la manera de acercarse a nosotros para que nosotros, en respuesta a ese amor, también le amemos profundamente. ¡Qué hermoso es el Señor! ¿Cuántos errores has cometido? ¿Cuántos pecados crees que has acumulado a lo largo de tu vida? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás en el colegio? ¿Estás en la universidad? ¿Estás en la cárcel? Donde quiera que estés, el poder de Dios está listo y dispuesto para ti. ¿Cuántos pecados has cometido? El perdón de Dios está dispuesto para ti. Solamente tienes que creer en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y confesar tu pecado delante del Señor, arrepentido de todo corazón. Dios te escucha, y no solamente eso, Dios te perdona porque ama a su Hijo y porque te ama a ti, porque me ama a mí. Qué hermoso es Dios en solo pensar su actitud para conmigo y para con todos. Siento que me enamoro cada día más de Él. Y cómo no amar a alguien que nos ama tanto, cómo no responder con amor a ese amor verdadero. Viene a mi memoria la letra de un hermoso himno. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí que dijo: oh, ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué hermosas palabras. No importa cuán lejos nosotros parece que estemos de Dios y de su presencia, Dios está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y si crees que hoy puede haber perdón para ti y para tus pecados, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a elevar una plegaria al cielo. Señor, gracias porque en este día, oh Padre, fuego no consumidor, sino ese fuego espiritual que desciende de ti nos convence que necesitamos a un Salvador y un Redentor. A un Salvador que no es ajeno, a un Redentor que no está lejano, a Cristo Jesús. Señor, confesamos delante de ti nuestros pecados, no nos enorgullecemos, Señor, de nuestras faltas, nos avergonzamos y clamamos, Señor, que por tu misericordia y por tu bondad nuestros pecados sean borrados, Señor, que nunca más te acuerdes de ellos como lo has prometido, para que también nosotros podamos sentir paz, tranquilidad y una oportunidad, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestra súplica y porque hoy nos das esperanza de perdón, porque hoy nos das esperanza de salvación.
y con las personas que en este día nos encontremos, Señor. Ayúdanos para que nuestras palabras les inste a ellos también a arrepentirse y a buscarte de todo su corazón. Aprovechar que aún te tenemos cerca y que aún existe perdón. Gracias, oh Padre, porque escuchas nuestra súplica y porque nos acercas al reino de los cielos. Te pedimos todo y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.